con Jesús Gordillo, que es arqueólogo, es director del Archivo Departamental, y con el profesor César Malagaldana, que además es abogado y también persona que conoce mucho de la historia, para conversar acerca de los sucesos de Chayaviento. Y algo que a mí me ha dejado, y de repente lo voy a conversar con ambos también, marcado, es el tema de lo que escribió Basadre en su momento, cuando se pregunta él si se ha hecho algo por Chayaviento y estas comunidades. Y es como que lo hubiese escrito ayer, ¿no? Es como que lo hubiese escrito ayer, porque la verdad es que se ha hecho poco o nada por esas comunidades que están en la zona altoandina. Ayer conversamos con el señor Felipe Osnayo y nos hablaba de comunidades de 7 familias, 6 familias, tan pequeñas que no se ha hecho nada por generar el desarrollo en esa zona. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en la cabina de Radio 1. Buenos días, Fernando, gracias también por la invitación. Buenos días, César. César, buenos días. Buenos días, mira, Felipe, sí, lo escuché a Felipe el día de ayer y realmente tiene mucha razón, porque este tema de la indignación que nos puede causar el abandono de estos pequeños pueblos o pequeños caseríos, que fíjate que no están tan lejos de Tacna. Aparentemente, por el hecho de que poca gente ha llegado ahí, parecería que están lejos, pero no. Mira, de Tacna a Palquilla por la carretera llegas en 1 hora, hora y cuarto, Fernando. Esta preocupación la tenía Basadre, porque en su informe que hace Basadre, y que está publicado el año 1927 en el libro Sucesos de Tacna y Arica, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, él manifiesta esa preocupación. E incluso después de los sucesos de Chayaviento, ¿no?, del 19 de noviembre de 1925, él manifiesta y dice que poco interés le tomaron las autoridades locales y nacionales. Entonces Basadre siempre estuvo preocupado porque el Estado pueda llegar a estas poblaciones pequeñísimas o caseríos muy pequeños, ¿no?, para conocer realmente su realidad y ver qué se hace por ellos. Y conversando con el doctor Cabañaro, él me decía, él también tenía esa especie de cargo de conciencia, porque el doctor Cabañaro les encargó a los 3, al doctor Cabañaro, a Grover y a Freddy, poder poder ir para que vayan a visitar Chayaviento. Bueno, el doctor Basadre se lamenta porque él nunca pudo llegar a Chayaviento. Jorge Basadre tampoco llegó a Chayaviento, ¿no? Bueno, Grover me parece que no, y Freddy tampoco. Entonces, por la altura y todo lo demás, es un poquito complicado ya que ellos puedan viajar ahí, ¿no? Entonces, esa necesidad, ese abandono quedó marcado en las poblaciones de Chayaviento una vez que ellos retornan a sus pueblos, a sus pequeños caseríos, ¿no?, y continúan abandonados. Fíjate que el año 2002 que yo llegué por primera vez a Chayaviento, no había carretera. Ahora sí, ahora hay una vía, pero no había carretera. Entonces tú tenías que subir por Estique Pueblo, llegabas hasta Talavaya, y de Talavaya había una pequeñísima trocha que con una buena camioneta 4x4 llegabas hasta Alto Pachaza, y Alto Pachaza es el punto en donde los domingos los pobladores de Ancoma, Toquel y Chayaviento sacaban sus productos para vender, y subía la gente de Estique Pueblo hasta de Estique Pampa y Talavaya a comercializar e intercambiar. Entonces nosotros hemos ido por esa ruta, hemos caminado. Hace 23 años. Hace 23 años. Entonces hemos caminado y felizmente hay pequeños caminos que yo creo que son desde la época prehispánica que siempre han conectado todas estas poblaciones. Entonces, cuando conversé con Felipe, no recuerdo si en la conversación de ayer te lo manifestó, entonces él me buscó Felipe y me dijo: señor Gordillo, ¿qué podemos hacer? Y me interesé por el tema. Yo le dije: mira, hay que hacer muchas cosas. Primero, revisar todo lo que está escrito y publicado en los periódicos. Segundo, hay que empezar a buscar aquella información que todavía no se sabe. Por ejemplo, todas las declaraciones y manifestaciones de los refugiados en Tarata que se hizo en el juzgado, ¿no? Eso no sabemos dónde están todas las denuncias que hicieron la población, los pobladores refugiados, ¿no? Tercero, hacer un trabajo de campo y empezar a recoger toda la información oral
por lo menos de la primera hasta segunda, quizás tercera generación de los descendientes, ¿no? Porque en la tradición oral uno va hasta ahora, por ejemplo, conversar con con las personas más antiguas y todavía tienen en su mente los que le contaron sus abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Es un trabajo de campo. Tercero, hay que ubicar a todos estos descendientes, que ya casi el 70% no se encuentra en sus pueblos de origen, sino que ya viven en la ciudad de Tacna. Mira, eso nos ha costado 8 años, Fernando. 8 años de poder... ¿Con Felipe? Con Felipe y con Rubén, su hermano menor de Felipe, que con él comenzamos esta tarea. Él en este momento, me parece, reside en Chile. Bien difícil y bien complicado, Fernando, porque todavía la gente, por lo menos aquellos que ya pasan los 50, 60 años, todavía cargaban no solamente ese miedo, sino, entre comillas, hasta esa vergüenza, porque muchas de las mujeres fueron violadas, y de los descendientes de hoy en día, pues son hijos de esas mujeres que fueron vejadas por los carabineros, pues los 3 carabineros, el peor que era Zurita, ¿no? Entonces, y muchos, una vez que los ubicamos, muchos de estos descendientes, Fernando, no querían hablar absolutamente nada porque tenían miedo de que manifiesten sus nombres o que son de Chayamiento, de Palquilla, y cuando pasasen a Arica podían ser identificados y podían ser... ¿Por qué? Porque en Arica en Chile se tuvo escándalo y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema también que hay que cogerlo. Al margen ya de todo lo que escribió Basar y todas las cosas que nosotros ya conocemos, ¿no? De los pormenores de las cosas que sucedieron o de la información que recibió Basar, pero que era lo otro. Yo creo que quedan 2 cosas. Primero, revalorar a estas poblaciones, y segundo, ver qué hacemos por su desarrollo, ¿no? Si tú llegas a esas zonas, no sé si ha estado por ahí César, pero todo está lleno de andenería, o sea, andenería prehispánica, ya abandonada. O sea, eran zonas, Fernando, que eran utilizadas desde la época prehispánica. A ver, vayamos a esa etapa. ¿Qué eran? Atazpaca, Chayaviento, Palca, Palquilla, Caplina. Tú que eres arqueólogo y que ves más atrás de la etapa de la ocupación y todo, ¿qué eran todas estas zonas? Mira, una de los territorios más poblados, diría, uno de los más poblados y con mayor cantidad de producción y áreas productivas, eran las cabeceras de las cuencas. Toda esta zona desde Atazpaca, etcétera, etcétera, tanto la cabecera de las cuencas de Caplina, de Sama y de Locumba. Y ahí están los principales sitios arqueológicos. Por ejemplo, Moqui en la cuenca alta de Locumba, que es el sitio inca más grande que hasta la fecha hemos registrado en Tacna. Y ahora estamos trabajando en la cuenca alta de Sama, con el sitio de la Callanca de Quile, una callanca impresionante de la época inca, y todos los desarrollos locales de ese entonces. Entonces, la actividad productiva, indudablemente, que era la agricultura. Entonces tú vas ahí y todo está lleno de andenería. ¿Pero esto es Inca, pre-Inca? No, desde la época de los desarrollos locales regionales. Y en la época Inca, indudablemente. En la época colonial me parece que hubo un cierto abandono por este cambio, esta crisis, diríamos, de manejo y sistema económico, y desde ahí ya no se pudo, esto se detuvo. Además, por todos los conflictos de agua que siempre han tenido la población desde las cabeceras. Entonces creo ahí que hay un trabajo también de arqueología. Ahí yo conozco 3 sitios arqueológicos, uno en Ancoma y 2 en Toquela. Chayaviento no hemos podido identificar hasta la fecha, pero hay un trabajo, diríamos, que hay que realizar en contexto. O sea, no solamente ver el tema de Chayaviento, ¿no? que es el punto histórico, el hito histórico que puede jalar muchas iniciativas e incluso revalorar todas estas poblaciones. Por lo menos ya hay una carretera. ¿Qué producían? Bueno, en la época prehispánica, pues maíz y papa, ¿no? Ancoma y Toquela tienen la fama de tener la mejor papa, la mejor calidad de papa, que es esta famosa papa negra, que es excelente para sancochar. Bueno, ahora tú encuentras orégano, encuentras papa, habas y maíz, fundamentalmente. Que es casi de todas, ¿cuál es la más grande? De todas, ¿cuál es la más grande? En este momento, Chayaviento. Ya. Chayaviento. ¿Cuántas familias debe haber ahí?
No sé, ahora no sé, no creo que no deben pasar de 20, 15 familias. Igual es poco. Es poco, pero tiene un centro educativo, ¿no? El 2013 que se hizo la primera ceremonia cívico-patriótica en Chayaviento, sí, o sea, participaron el centro educativo, no sé si habrían pues 20, 25 niños, pero hay gente que vive ahí, ¿no? Chayaviento ahorita tiene un área de producción importante, ¿no? Y fíjate que ahí llegan las tarucas. Es una zona de tarucas y una zona de guanacos todavía. Y ahora los pobladores, si has escuchado las noticias, no sé si la habré escuchado en Radio 1, se están quejando de que hay un crecimiento fuerte de tarucas y se están comiendo las plantaciones. Se ha visto caminando hacia Tarata, cruzando la carretera, se les ha visto. Están ahí, ¿no? Entonces, yo cuando estuve, las dos oportunidades, una de ellas que fui a visitar un sitio arqueológico, fui hacia la parte baja. Y en el fondo habían alfalfales, creo que habas, y ahí habían tarucas que van muy temprano, comen y se van. Bueno, pero y ahí está el retén. El retén está en Chayapata, o sea, es una especie de terracita encima del actual poblado de Chayaviento. ¿Y están 100 años votados? Toda la zona, claro, 100 años votados. ¿Y por qué no se ha hecho nada ahí? Bueno, no se ha hecho nada, como a veces no se hace nada en muchas cosas, ¿no? El tema, César no me va a dejar mentir, pero el tema histórico, el tema cultural, que debería ser uno de los principales ejes en el desarrollo de los pueblos, como lo es en pueblos desarrollados, ¿no? Todavía no amerita ese interés. César, por parte del Estado. Fernando, buenos días. Después de tiempo que te veo personalmente, te veo rebosante de juventud, me da gusto verte. A veces el corazón pues manda sobre la edad, ¿no? Pero bueno, los 50 que nos siempre han dicho que es la mejor edad del mundo, ¿no? Pero bueno, es que aquí todavía no entendemos, y ese es el objetivo que queremos impulsar de ahora en adelante, de que ver la historia, verla solamente como algo del pasado, ¿no? Seguimos viendo que la historia solamente nos sirve para eso, y no es así, ¿no? La historia sirve para llamar justamente la atención y tomar decisiones ahora y para adelante, ¿no? Por ejemplo, este hecho que hoy nos convoca, que es un centenario de un hecho muy importante, por ejemplo, que mucho tiempo se mantuvo oculto por el tema, pues, de que a veces la historia oficial ya sabe quiénes son los que la escriben. Es decir, los hechos y acontecimientos, así como Chayaviento, han existido aquí muchos, de Palca, han existido de otros lugares donde la población, el poblador nativo taneño, ¿no? El poblador, el agricultor, el campesino, el pequeño artesano, han realizado actos heroicos, mucho mayores inclusive los que se ocurrían aquí en la propia ciudad de Tacna, ¿no? Pero se dejaban de lado porque eran pequeños pueblitos o porque era gente pues humilde, ¿no? Es decir, acá se resaltaba mucho cuando se trataba de una ciudad, pero a la hora de quienes verdaderamente se fajaron en la guerra con Chile o la guerra del guano y el salitre, fue el poblador común y corriente, como lo decía Basadre. La gran virtud de Tacna por ser heroica es porque aquí no había grandes latifundios, ¿no? Es decir, cada ciudadano defendía su pequeño terrenito, su pequeña propiedad, a diferencia en el norte, ¿no? En el norte eran grandes hacendados que cuando invadieron los chilenos no les importaba, pues la gente simplemente, como no era su propiedad, un terrateniente, un terrateniente, así es, no es la gran diferencia. En cambio aquí en Tacna, aparte del sentimiento patriótico, histórico, hay ese tema económico y de propiedad que mucho ha colaborado con eso, y Basadre muy bien lo señalaba, y volvemos a decir, por eso es ese afán que siempre yo he estado pregonando, de que la historia no es el hecho de conocer batallas, muertes, no, sino que sirve para tomar decisiones políticas para ahora. Si esto se difundiera, por ejemplo, de hoy día, lo que es Palca, lo que es Pachilla, lo que es Locumba, las pequeñas conflictos que hubo, no solamente durante la época cuando los chilenos llegan a esta zona, sino también durante todo el periodo de ocupación, y sobre todo en esa época plebiscitaria, porque recordemos, hay algunos que quieren negar, dicen, no hubo plebiscito, dicen, ¿no? Y eso es algo lo comentaba ayer acá en la radio, absolutamente falso, porque el proceso plebiscitario comienza el 4 de marzo del 25, cuando el presidente de Estados Unidos da su laudo arbitral, y dura hasta el 14 de junio del 26, ¿no? Es decir, cuando la moción Lassiter dice que es impracticable por todas estas atrocidades que cometían los chilenos, ¿no? Entonces, sí se realizó campaña, sí hubo muertes, inclusive
hubo mayor opresión, mayor chilenización, desapariciones, muertes, expulsiones, como este hecho, por ejemplo, de Chayamiento, ¿no? Se agravó la cosa, ¿no? Y entonces sí hubo esos mártires, sí hubo esas personas perseguidas. Entonces hay que ver eso, ¿no? Si bien es cierto, no se produjo el acto de emitir el voto, pero inclusive se llegó a inscribir personas, ¿no? Se abrió un padrón para inscripción de personas. Y en ese periodo han ocurrido toda esta serie de hechos que deben conocerse. No solo esperar el centenario, ¿no? Sino todos estos hechos, para conocer esos sitios, reconocer, lograr desarrollar esta zona. Pero a eso voy, o sea, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos generado? Porque ahora son 100 años. Así es. 100 años de los sucesos de Chayamiento, en los cuales carabineros chilenos violan a una ciudadana peruana, matan a un ciudadano boliviano, comisario, lo hacen la violación la hacen enfrente del esposo de la joven, la población reacciona, así es, ataca el retén, matan a un chileno, ¿no? Le cortan los genitales, se produce la quema de ese lugar y los otros dos carabineros salen fugados. Pero eso es parte de un hecho que marca una historia de todo el abuso, así es, de la resistencia y el momento que llevaron adelante los tacneños contra la ocupación chilena. Así y ese hecho está botado en un cerro, en un retén quemado, que nadie le da valor. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Es que, como vuelvo a repetir, ¿no? Seguimos pensando que la historia solamente se queda en el pasado, ¿no? Es decir, seguimos pensando y no tenemos esa concepción clásica que nos dan los teóricos de la historia, que nos dicen, pues, la historia es conocer el pasado para comprender el presente y proyectarnos al futuro, no quedarnos simplemente en hechos pasados, ¿no? Algunos piensan que, bueno, pues ya ocurrieron tantos años y eso de qué me sirve, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Por eso creo que de ahora en adelante, ahora que se va a impulsar esto, y te digo, ¿no? Y esto seguramente lo va a dar a conocer el gobernador regional, que sí va a cumplir, más bien hemos conversado bastante, ya está el proyecto de ordenanza en sus manos para la enseñanza de la historia que se había comprometido en el mes de agosto, de que de todas maneras va a partir del 26. Pero mira, teniendo un granito de arena en todo lo que hay que hacer. Es cierto. Pero mira, ese hecho va a permitir que todos los tacneños, todos los jóvenes tacneños tengan presente todos esos hechos, no solamente Chayamiento, pues no, acá ocurrió una serie de hechos, como tú bien lo has enmarcado, es todo un proceso de resistencia que hubo de todo el nivel de tacneños, en el centro, en la ciudad, en los pueblos, en lo que son los distritos, en todo sitio, en todo factor, en toda parte geográfica de Tacna hubo hechos esos de resistencia. ¿Para qué? Para que, conociendo lo que estamos haciendo, mira, tú estás contribuyendo mucho para que tomen estas decisiones políticas. Si hablar de Chayamiento es cierto, hay que recordar, conmemorar, pero para ahora, para que tomen decisiones. Opina, informa, pero no toman las decisiones. Yo creo que y sí. No se toman las decisiones. Yo creo que este hecho sí va a llamar la atención, sí va a empujar a las autoridades. ¿Cuántos años sí ha estado abandonada la biblioteca Basadre? ¿Cuántos se han demorado en hacer el cultural? Están ofreciendo la biblioteca del Ernesto Yepes. Se demora el nuevo local del archivo departamental. Y no hay una política clara cultural. A eso voy, o sea, más que cultura, historia, de tener todo ordenado e investigado, porque no lo tiene que hacer solo la región o el archivo, sino lo tienen que hacer todos los actores. Y ahí entra la universidad, entra una serie de actores que tienen que participar, documentar y diagramar todo lo que es la historia de Tacna. Mira, Nano, y ahorita que lo que decía Jesús, ¿no? Me decía, para encontrar esos datos de esos hechos, los nombres, eso está en el informe, pues, de la Comisión Norteamericana. Pero hay que continuar avanzando. Ese informe está en Estados Unidos. Lo tiene el doctor Yepes del Castillo, lo tiene a mí, me lo dio mi curfín en las manos, los he tenido, que hay que traducirlo, ¿no? Indudablemente es todo un presupuesto y un proyecto, y eso ayudaría mucho, ¿no? Porque recordemos que estos hechos están enmarcados dentro de ese proceso plebiscitario, y si los ciudadanos huyen hacia Tarata, es porque, recordemos, ¿no? El 1 de septiembre Tarata había retornado hacia el Perú, es decir, fue una huida estratégica
para protegerse de las atrocidades que cometían los chilenos, ¿no? Entonces, Jesús, eso que sirve para tomar decisiones, ¿verdad? Y hemos celebrado el centenario de Tarata hacia media caña y el centenario de los sucesos de Chadeviento casi en nulo, ¿porque son serranos? No, yo creo que el tema... Cuando sea el centenario de la recuperación de Tacna, habrá bombardas, hincharemos el pecho, No, pero yo- pasó el de Chadeviento, pasó el de Tarata, Claro, ¿y nada? Yo creo que no es por este síntoma, entre comillas, de discriminación. No, es una cosa Pero de... ¿por qué no se le dé ese valor? Es un tema, como dice Seth, es un tema de conciencia, es un tema que no hemos entendido el verdadero rol, ¿no?, de la historia en el desarrollo de los pueblos. Yo creo que el tema va por ahí. Hay un poco de desidia, que se hacen las autoridades están pensando en otras cosas que supuestamente le rinden réditos políticos o supuestamente creen que eso es lo único que significa desarrollo. No, esta concepción economicista del desarrollo que ha relegado mucho el tema de lo particular, ¿no? El tema de lo social, de lo cultural, de lo histórico, ¿no? Eso ha sido relegado poco a poco y son pocas las personas que de alguna manera estamos comprometidos, ¿no?, con este tema y forma parte, claro, de nuestra formación profesional. Sin embargo, hay esfuerzos que se han hecho, aunque sea de manera aislada, Fernando. Hay pequeños resultados, como lo que decía César, no motivar al gobernador para que el gobernador pueda estimular a través, pues, de una ordenanza regional la necesidad de dictar estos cursos de historia en los colegios, aunque sí se dictan, César, no de manera estructural, pero sí se dan, ¿no? Pero es así. Pero es así, ¿no? Lo que hay que enseñarle más al alumno no tanto es a escuchar al profesor, ¿no?, que les habla la historia, sino empezar a leer lo que se ha publicado sobre la historia de Tacna. Entonces, pero el Consejo Regional, pues, emite una ordenanza declarativa. Quien tiene que implementar este proyecto es el Ejecutivo y tiene que invertir. Ojalá que para el 2026 se pueda generar este proyecto una vez que salga la ordenanza regional, y la implementación, no, César es docente en el tema educativo, no es cosa inmediata, es todo un proceso y todo eso tiene que estar aprobado. Pero lo importante es que ya se está iniciando con esta idea. Ahora, el tema de la valoración, del impulso, pues, al conocimiento histórico, al desarrollo cultural, también es algo que no hay una política pública regional que impulse estos temas. ¿Y desde dónde se tiene que trabajar? En este caso, a nivel ¿Qué macro, área de la región debe trabajar este tema? la Gerencia de Desarrollo Social. Ya. De ahí parte el Que tema tiene social. educación ahí en su... Que tiene educación, el Archivo Regional de Tacna pertenece a esta gerencia, hay 2 sugerencias que tienen que ver con el tema también de poblaciones. De ahí tiene que salir toda esta iniciativa presupuestada, o sea, iniciativa a través de la elaboración de proyectos, actividades, pero presupuestada. Si no, no funciona. Y ese proyecto de nuevo local de archivo departamental, tú que has trabajado en el archivo, tiene toda, o sea, la calidad creo que la tiene. Sí. El tema es, ¿tenemos toda la información para trabajarla? Hay Mira, mucha información en Tacna. La nueva sede del Archivo Regional de Tacna es para cerrar esta brecha a nivel nacional, Fernando, que ni el AGN la tiene, de tener una infraestructura adecuada para la conservación, la seguridad de este patrimonio documental y un buen manejo administrativo del servicio al público. Eso creo que lo tiene, pero hay falencias, ¿no? Falta de personal. Son 4 personas nombradas en el Archivo Regional de Tacna, lo demás lo demás son un CAS permanente, y todo el trabajo técnico que generalmente hacemos ahí es por terceros, ¿no? Chicos que están 10 meses y por terceros, nada más, y cumplen su función. Esa es una falencia que indudablemente la tiene que afrontar el Archivo Regional de Tacna. Pero las condiciones que ofrece esta nueva sede son las mejores del país.
son las mejores del país, eso ha sido reconocido hasta por los propios... O sea, digamos, vamos a tener el mejor archivo departamental del país. Con toda la seguridad, sí. Ya. El tema totalmente es su implementado tema y moderno. Operativamente, ¿cómo va a ser? Ahí está el asunto. Sin falta personal, por supuesto, capacidades, etcétera. Esa es una tarea ya de capacidad de gestión que tiene que partir del propio archivo regional, ¿no? Y ser asumido por la Gerencia de Desarrollo Social y de ahí hacia las instancias de la alta dirección, porque hay que invertir ahí, hay que continuar invirtiendo. Fíjate que se haga tremendo esfuerzo, porque esto ha sido, la nueva sede del Archivo Regional Fernando es un esfuerzo que tiene más de 14, 15 años, desde don José Giblio, y han pasado todos los directores por ahí, el doctor Cabañaro que volvió, Freddy que ha estado 2 veces de director, o sea, el esfuerzo ha sido de todos los directores, hasta el último antes que yo llegue, que fue el antropólogo Isaías Pérez. O sea, todos han estado interesados. Yo llego al archivo y encuentro el expediente en un 30%, el año 2001. Entonces dije, bueno, hay un expediente, hay una brecha que hay que cubrir, hay que impulsar este proyecto, y gracias a Dios no lo asumió el ingeniero Tonconi, cuando entra Lucho lo asume Lucho. Creo que se cae y vuelve a salir, ¿no es cierto? Vuelve a salir y por ahí hubo la intención incluso de desviarse ese dinero para otro tipo de obras, pero el Lucho se comprometió y me dijo, Jesús, esto va a salir en honor, reconocimiento a la labor del doctor Caballero, y se hizo. Lo importante es que se hizo. Yo espero que dentro de poco ya esa obra pueda ser entregada, se pueda hacer todo el proceso de mudanza, porque el proceso de mudanza ya es un tema eminentemente técnico también, Fernando, que no es de la noche a la mañana. O sea, tú no puedes coger un camión, agarrar las cajas, meterlas y llevar. Ya se vio con el de Lima cómo lo querían hacer. Por eso, entonces es todo un procedimiento técnico, y felizmente hay una guía, un protocolo aprobado por el Archivo General de la Nación que lo tenemos que adaptar y lo tenemos que cumplir. Entonces, la tarea con estos temas, como manifestaba César, es muy grande y somos pocos. Entonces, esos pocos tenemos que motivar, incentivar. ¿No hay ahora una facultad de historia? Sí, pues la Facultad de Historia pues está enfrascada en el tema de la enseñanza. O sea, yo te estoy hablando... Pero los que van saliendo de... Claro, hay que capacitarlos a los chicos en gestión. No tenemos bibliotecología, ¿no? Solamente en Lima. Sí. Capacitarlos además de conocimiento histórico en gestión. Arqueólogos hay en Arequipa. No hay acá. No, en Arequipa ya no hay. ¿Ya no hay en la facultad? La universidad donde yo salí ya no. ¿Ya? Arqueología tenemos en Puno, tenemos en Ica, tenemos en Ayacucho, hay unas nuevas que por el norte se han creado, que es una en Tumbes, tenemos la de Lima, ¿no? En la San Marcos, la Católica y Villarreal. Yo creo que no es porque no le gusta a la gente, sino que no hay la carrera. Claro. O no hay trabajo para esa gente. No, faltan arqueólogos en Tacna para todas las obras que hay que monitorear. ¿Pero quién los va a contratar? ¿Los contrata? El sector privado y el sector público, por supuesto. Ya. Todas las obras que maneje el gobierno regional, todas tienen arqueólogo. Por los CIRAS y los PMA. Sí. Ya. O sea, hay trabajo para los arqueólogos. ¿Hay algún tema de discriminación de no tocar estos temas? Yo sí creo. Yo ahí sí más bien discrepo con Jesús, ¿no? Y eso lo tocó muy bien, que hubiera sido un gran historiador en estos momentos, y su nombre que es Alberto Flores Galindo. Alberto Flores Galindo, lamentablemente por una enfermedad murió muy joven, que hubiera sido hoy quizás tan grande como don Jorge Basaden, pero él nos marca esta idiosincrasia que hay en el Perú, que viene indudablemente desde el proceso de colonización, ¿no? De la conquista española, este tema discriminatorio que hay, ¿no? Yo sí creo que hay eso. Aquí en Tacna, desde cuando empezamos a decir los auténticos tacneños, recuerdan. Verdaderos tacneños, ¿no? Entonces, cuando empezamos con esas cosas, ya estamos discriminando, ¿no? Yo creo que aquí no hay el tema de que yo mi apellido, o este nombre, o yo viví por acá, o yo estoy en la zona. Veamos, ¿no? Chayabente es una muestra de cómo el poblador común y corriente campesino fue tan patriota como los que vivieron aquí en la ciudad de Tacna, ¿no? Es decir, inclusive acá en el centro de la ciudad de Tacna hubo gente que convivió con los chilenos, ¿no? Los chilenos nunca tocaron, y eso inclusive ha sido descrito por el historiador chileno Pascual Ahumada, cuando escribió, ¿no? Cuando ingresaron los chilenos hubo un serio movimiento o una intención de clase, ¿no? Es decir, dice, los que vivían en la calle Comercio, que es la calle San Martín,
nunca fueron tocados por los chilenos, mientras que las casuchas de alrededor, es decir, acá 2 de mayo, por donde ingresaron los chilenos, todo fue objeto de la destrucción impía de los chilenos. Entonces, y no solamente fue en Tacna, no, yo lo siento, o sea, por ejemplo, desde ¿cuánto ha costado, por ejemplo, que se acepte la columna para significarla? Mira, que un hecho nacido de la población, del poblado común y corriente, cuesta más que eran los campesinos de Tacna. Así es, no poner, inclusive a veces muchos se oponían, ¿no? Es decir, surgieron por ahí voces que si no le gustaban, no, se oponían, y eso es lo lamentable, ¿no? Yo creo que sí hay un tema de racismo, aún lo mantenemos, a veces aún uno solapadamente, y que lamentablemente aún no superamos eso, no creemos, por ejemplo, cuando decimos el proyecto nacional. ¿Qué es proyecto nacional? Que el criollo, el andino, volvemos a la época del incanato, o el de ahora. No, el Perú está probado que es un país multicultural, multiétnico. Aquí debemos saber que en el Perú tenemos muchas nacionalidades que debemos respetarnos unas a otras con sus creencias, y todos tienen igual valor, ¿no? Porque aquí no vamos a tener un solo modelo, ¿no? El modelo peruano no es, ¿cuál es? La música criolla, el huayno, o la cumbia, o el rock. Yo creo que toda la cultura forma parte de nuestro país. Lo que tenemos que aprender es a respetarnos unos y a creer que todos tenemos el mismo valor. Por eso es que estos hechos muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Por el hecho que es rural, campesino, y creo que Flores Galindo lo explica bien, y ahí sí. Y eso, Jesús, ¿por qué no lo hacemos? Porque, por ejemplo, el domingo hubo un desfile en Ciudad Nueva que organizó el alcalde y que traía a muchas delegaciones de Puno a desfilar, a marchar en Ciudad Nueva. Pero más allá de que mucha gente no le guste o critique la danza o algo, todos venían marchando con patriotismo, con fervor, ¿no? Como lo hace la gente también que viene de Puno, que muchos de ellos han hecho servicio militar obligatorio y todo lo demás. Y no es que lo quiera comparar, pero Tacna tiene más riqueza en patriotismo, digamos, que Puno, pero ellos lo presentan más que nosotros incluso. Y nosotros tenemos riquezas ahí. Y no las valoramos, la dejamos pasar. O sea, hechos históricos que se han vivido acá, que la gente incluso ni las conoce, ni las escribe, ni las lee. Y hoy tú decías en un momento que hay que incentivar a que lean. Y yo en ese momento decía, pero ya no leen. ¿Qué le vamos a enseñar al joven que no lee? ¿Ah? Que quiere 30 segundos para que la traigas. Es un tema complejo, ¿no? ¿Cómo nos amalgamamos, juntamos todos para tener una política histórica regional? El laboratorio social es más complicado, pues, que un laboratorio de física y química. No, un laboratorio de física y química tiene la fórmula para preparar una bomba y la haces. Pero el laboratorio social es bien complejo, Fernando, porque estás trabajando con personas todas totalmente distintas. Estás trabajando con culturas todas totalmente distintas. César hablaba, decía, ¿qué significa ¿cómo decía César? El proyecto nacional. ¿Qué es un proyecto nacional? ¿No? ¿O cómo entenderíamos un proyecto nacional en un país totalmente diverso, cultural y geográficamente e históricamente? No, la historia de Puno es distinta, pues, a la de Piura, claro, la del Cusco, a la de Quito, etcétera. Entonces, pero esa es nuestra realidad, ese es nuestro país actualmente, ese es en el territorio en el cual nosotros vivimos. Hay una secuencia, un poco para entender, bueno, académicamente, ¿no? Somos un país diverso, ¿no? Somos un país con una diversidad cultural. Somos un país pluricultural, somos un país intercultural, ¿no? Entonces, es todo un proceso. Diverso porque, bueno, tenemos pues muchas ascendencias culturales que vienen desde la época prehispánica y ya durante la época colonial y republicana, pues que nos mezclamos todos, ¿no? Y somos interculturales porque convivimos. O sea, tú vas al mercadillo, a un puesto de que está administrado por gente que ha venido de Puno, gente aymara, y tú
interrelacionas con ellos. Eso, yo creo que en el Perú eso se da y no hay problema ahí. El tema es la interculturalidad, ¿no? ¿Cómo interactuamos? ¿No? Nos respetamos, o sea, respeto yo la cultura del otro, sus principios históricos del otro, sus pensamientos del otro. Entonces, la convivencia es el problema. Entre esta diversidad, entre esta interculturalidad, la multiculturalidad, que es la convivencia, ahí está el problema. Ahora, pero el principal no es que no llegamos a convivir, pero hay mucha discriminación. Es que ahí está el problema, ¿no? Bueno, cuando yo hablé sobre este problema del posible racismo, era en función de Tacna. Yo creo que en Tacna, claro, porque una cosa es el racismo, que eso es un tema ya étnico, y otra cosa es la exclusión. Yo te puedo excluir porque ya yo no me junto con los de la U porque yo soy de la Alianza. Esa es una exclusión, ¿no? Entonces no podríamos generalizar. Pues en Tacna yo creo que no hay un racismo, hay una exclusión. Hay incluso una encuesta que hizo el Ministerio de Cultura, creo que en los años 2012, 2013, algo por ahí, y cuyos resultados para Tacna son alarmantes. O sea, 45% de la población de Tacna es racista. Así salen las encuestas. Entonces es un poco delicado. Entonces yo creo que no es racista. Bueno, el tema es que es un tema, Fernando, muy complejo, donde hay que trabajar bastante. Todavía no hay estudios antropológicos, sociológicos en Tacna que puedan entender todo este nuevo tejido social que por lo menos se ha venido gestando en Tacna desde los años 60, ¿no? Con este tema del contrabando y la afluencia de poblaciones altiplánicas, que no es raro. Tacna siempre ha tenido poblaciones altiplánicas. Somos una ecorregión que se complementa a través de pero las hemos aceptado esas ahí está. Porque yo sí recuerdo en mi infancia ver indiar a la gente, bastante, ¿no? En toda la costa se india a la gente, ¿no? Y en toda la zona andina también a los blanquitos. O sea, es de ambos lados, ¿no? Ya. Con círculos incluso etnocentrismos más cerrados que los que existen en la costa. Entonces yo creo, Fernando, que ahí hay que trabajar bastante. Hay que empezar a entender a las nuevas generaciones de tacneños, de hijos de puneños nacidos aquí, ¿no? Pero sin embargo debe prevalecer, ¿no? Debe de prevalecer la tradición histórica de esta zona. Imagínate que tú vayas a Puno y trates de imponer, entre comillas, toda la cultura tacneña, obligarlos a que hagan, a que bailen todos los bailes que nosotros tenemos aquí. Entonces la gente allá va a reaccionar y va a decir, bueno, ¿qué tanto Tacna? Pues, ¿por qué no lo nuestro? Igual sucede aquí. Aunque yo soy de la postura de que todas esas poblaciones migrantes que han venido y se han asentado en Tacna, de Puno, ¿no? de habla aymara, pues ellos donde vayan tienen que seguir fortaleciendo su sentimiento de pertenencia. Lo tienen que hacer. Y si están en Puno... Si te das cuenta, incluso hay ya acá en Tacna también una presencia importante de la marinera que no había antes. Por eso. ¿No? ¿Y otras... ¿quiénes las han traído? Las trajeron los trujillanos, poco a poco. Y ahora hay pues excelentes bailarines de marinera tacneños. O sea, vienen los cusqueños, hay varios clubes para tentar además acá, no solamente de la danza, que tienen que seguir pues, fortaleciendo su sentido de pertenencia. Mira, yo danza, comida, religión. Yo no soy tacneño. Por eso yo creo que ¿tú eres camanejo o moyendino? Camanejo. Camanejo. No, hay una teoría de Maluf, que es un filósofo palestino, que dice de que nosotros podemos tener varias identidades, y yo lo he probado. Yo creo que sí. Yo soy tacneño, he vivido en Camaná hasta los 19 años, 18, 17, de ahí me fui a Arequipa, que consiguió con una semifinal de la Copa Perú, porque yo he jugado Copa Perú, y me quedé a estudiar en Arequipa, y ahí me fui a Lima, y de Lima a Tacna en el 83, y me quedé. O sea, yo he vivido más en Tacna que en mi propia tierra, ¿no? Entonces, todo este sentimiento, todo este color, ese olor tan niño, lo he recibido en todos estos años. Entonces, en mí ha marcado una identidad. Y yo cuando voy a Camaná, estoy una semana y ya me quiero regresar a Tacna. ¿Por qué? Porque acá está mi vida. Aquí he construido mi vida, mi familia, mi profesión. Entonces, pero no renuncio yo a Camaná. ¿Y el que emigró en la época del contrabando? Igual. A Alto de la Alianza,
¿Qué se siente? ¿Ah? Mira. Si bien regresa a su tierra, también vive acá. Viene, claro. Y sus hijos son de acá. Son de acá. Sus nietos pueden ser de acá. Y sus hijos ya se dicen. familias son de acá. Tú le preguntas a un hijo de dos puneños en Tacna, no te va a decir yo soy de Puno. Soy de Tacna. Soy tacneño y lo hizo con orgullo. Me eduqué en Tacna. Claro. Entonces, Soy eso profesional en Tacna. yo creo que ahí hay que seguir trabajando. No, nosotros ya pues lo que estamos más o menos, bueno, el doctor Caballero ya nos dejó, hay una diríamos una camada que ya está de retirada y después vamos a seguir nosotros. Pregunta para los dos. Después de Cabañero, ¿qué? Ahí hay un problema ahí porque no veo, te soy sincero, en los jóvenes un perfil que pueda significar la continuidad de, por lo menos en la parte de la investigación histórica que desarrolló el doctor Cabañero, que era el método y la búsqueda de toda la información, de toda la información que se ha escrito sobre la historia de Tacna, ¿no? Materiales para la historia de Tacna es eso, o sea, esto no es un libro crítico. No es un libro crítico, es un libro donde te da la información sobre la cual tú puedes empezar a desarrollar políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entendimiento sobre la economía, la sociedad interna, etcétera, ¿no? Pero no veo, los chicos hoy en día con este tema de la inteligencia artificial, la cosa se les hace muy simple, ¿no? Tú pides una información y en menos de segundo la tienes resumida y con todo lo demás. Pero no la asimilas. Claro, ahora. No la vives. Claro, la gente, y eso también lo sabe César, hoy en día casi los chicos no visitan bibliotecas físicas. ¿Hay bibliotecas? El sentimiento de leer, no ¿Hay bibliotecas? Sí, no sí, solamente sí, que... pero nosotros la biblioteca de acá del ¿te acuerdas, INC? Nano, cuando estábamos en el colegio nos mandaban con nuestras tarjetitas No fue, a la pero biblioteca? esa época Claro, sí, a la biblioteca claro. pública Todo con el tu mundo tarjetita. tenía un carnet de la biblioteca. Todos hemos tenido, no hay en la Mira, historia. Después de Cabañero, ¿qué? Mira, yo reconozco el gran valor que ha tenido el doctor Cabañero, pero yo tengo una concepción absolutamente distinta, ¿no? Y tú sabes bien eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo creo que dentro de la historia también hay posiciones, ¿no? Posiciones ideológicas. No existe el ser humano objetivo e imparcial, no existe. Todos tenemos una forma de ver y concebir el mundo. Sí, lo entiendo. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo, por supuesto que reconozco el aporte del doctor Cabañero, así mi profesor en la normal y así profesor en la universidad privada mío, ¿no? Y de hecho que he aprendido de él muchas cosas. Pero creo que en la otra vereda hay gente que pensante dentro de la Pero es que historia. no tiene que haber otra vereda. Porque no, O sea, es que mira, Nano, el hecho tú puedes histórico, tener opiniones es diferentes. uno, ¿no? Y cada uno tiene su forma de ver el hecho histórico, ¿no es cierto? Cada uno lo interpreta el hecho Sí, histórico. pero Por ¿quién ejemplo, tiene no una más- visión como la de Cabañero, con sus libros, por ejemplo, que no han sido seguidos porque ha tenido que apurar algunos, desde lo prehispánico hasta por lo menos hasta esa lo etapa? último, ¿no? La última etapa, O que sea, sí pues tuvo que eso acelerarlo, no ¿no? tenemos en Tacna actualmente. Hay gente que se dedica básicamente a época de por ejemplo, época de la reincorporación, época de la resistencia, otra la parte arqueológica, otra la parte inca, pre-inca, etcétera. Pero esa amplitud no la tenemos. Puede haber diferencias en la Yo historia. creo que sí, Nano. Por ejemplo, no me vas a negar el aporte del doctor Oscar Pantinera. El doctor Oscar Pantinera tiene indudablemente un enfoque totalmente distinto hacia eso, ¿no? Está Efraín Choque, que creo que aporta mucho, está trabajando, si no me equivoco, ahora en la época colonial, que poco se ha trabajado. Por ejemplo, el aporte que está haciendo es que ya no, por ejemplo, el origen de Tacna no es Aymara, ¿no? Sino que es Puquín. Puquín es anterior a la Aymara, es decir, Tiahuanaco, ¿no? Es decir, nuevos hechos van ayudando, pues es cierto, nada es Pero definitivo. a eso voy, o sea, ¿cómo haces para que todo eso tenga una política regional y quienes sea o quienes se integren o quienes están, bueno, nos den aportes? Por supuesto, No ¿no? digas, Yo creo que la escuela de historia está surgiendo gente nueva. Y no pierdes toda tu La escuela de identidad. historia están saliendo, ya hay profesionales, ¿no? Ya hay profesionales, Nano, ya no solamente son estudiantes. Yo por eso pongo Chayaviento, si es que, digamos así, hace 2 días no nos llegaba ese documento de Chayaviento, que no lo habíamos tomado en cuenta porque yo lo he dicho así, o el viernes nos llegaba ese documento de Chayaviento,
¿Qué iba a pasar? Nada. Nadie se iba a enterar que era Chayamiento. La gente que me escucha en la calle a esta hora, en su auto, en su casa, ¿iban a saber que venía el centenario de Chayamiento? No podía pasar así una... No puede pasar una fecha así. Es cierto eso, en ese sentido, ¿no? Y repito, no es solamente la reacción, es todo lo que se vivió ahí, que terminó con una migración hacia Tarata. Así es. Porque eran perseguidos. Así es, ¿no? Es decir... Nuestra gente, los tagneños. Y eso nos sirve para demostrar, para que el ciudadano común y corriente, que nos está escuchando, nos está viendo, sepa, que no se necesita ser jefe especial para querer a su tierra. Un campesino humilde, que ahí hizo hechos históricos mucho más importantes. Jesús me trajo un video de Stique, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? ¿Qué tenemos en ese video? Ya, es el testimonio de una señora de cerca de 90 años, creo que no, un poco más de 90 años, en Stique Pueblo, que es descendiente de los sucesos de Chayamiento. Y esa declaración la dio el 2010. El 2010. ¿La podemos colocar, por favor? Cueca, me dijo, yo estaba chica todavía. Yo he bailado la cueca con los chilenos, la cueca chilena me he hecho bailar. He bailado con los carabineros la cueca. Igual como la mañanera. Ese rato ya estaban yéndose ya todos los carabineros. Había unos que otros nomás. Había cabos, sargentos. Allá, que era calabozo, y allá abajo vivía, era su casa. Así era. Así los chilenos eran malos. Los quitaban todo a su fuerza, amenazando matar a las mujeres. No había hombres. Jovencitos habían de 15 años, de 12 años nada más. Mi papá estaba ese rato en Copiapó, sirviéndole a los, haciéndose como militar. Todos los hombres, no mi papá, hermano, todos los hombres. Mi mamá solita, yo, mi mamá. Mi mamá estaba embarazada. Así me he quedado y estoy así ahora. Hasta ahorita estoy andando. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que andar. A la fuerza estoy manejando mis rodillas, me duele. ¿No te necesitas? Me duelen las rodillas. A andar me duele. ¿Con quién vive ahora? Yo vivo ahora con mis hijas. En Tacna. Sí, me han llevado chufles acá, vamos. ¿Y ahora usted de visita o vas acá? Sí, yo así vengo, así una vez en la semana vengo para acá. Dos días, un día estoy acá. De ahí te vas, en mi casa. ¿Dónde vive en Tacna? ¿Dónde te ¿En qué sitio vives? En la calle Blondel. Sí, lote 6. Lote 6, manzana 38. Calle Blondel, salía Tarata. Ah, Sí. ¿Qué asociación? ¿Qué asociación? ¿Qué asociación? ¿Asociación de qué? ¿Cómo se son? Asociación de vivienda. de vivienda. Ya soy De vivienda. ¿Qué asociación de vivienda? Ah, sí, no me casa, no me señora. Casa no, yo no me vivo en esa, tampoco no es mi casa. En la casa de su hija. De mi hija. Claro. Ay, me están llamándome. Sí, Está bien. me han dado un dormitorio, un cuarto. Ahí está el video. Mira, así como esta señora Fernando, cuando estábamos haciendo el trabajo de campo y Ojo, 2010, ¿ah? y Hace 15 años. entrevistábamos, sí, el 2000, hemos estado 2002, 2006, 2009, 2010. Y hacíamos, por ejemplo, en Paquilla, la gente más antigua, realmente, o sea, la cosa era tan fresca que empezaba la señora a narrar y terminaba llorando que ya ni le podían entender, explicando todos los abusos que ellos Todo lo que recordaba. todo lo que sucedió, e incluso decía, debajo de aquella piedra que está al fondo en la ladera, ahí está enterrado fulano y sultano que los mataron. Allá en esa quebradita que está allá, ahí están enterrados fulano y sultano que los mataron. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de arqueología también. Que no se ha hecho. Y que no se ha hecho. Entonces, realmente, escuchar los testimonios de esa gente es tremendo, tremendo. Por eso creo que es importante conseguir, ¿no? Toda la lista de testimonios que hicieron el juez de primera instancia en Tarata. Basare publica algunas denuncias muy... que yo las tengo acá 6 solamente, y si tú las lees son terribles, realmente terribles. Ahora, para que ahí la gente... hay un trabajo, y es algo que tenemos que remediar. A eso hablo, o sea, a ir por eso, Sí. a buscar eso. Ahora, por si acaso, para la gente que nos escucha,
Han escuchado a la señora que era niña en aquel momento, vivía con su mamá, ¿no es cierto? Tenía una hermana, creo, me parece que es lo que dijo. Y el papá estaba en Copiapó. Sí. Eso es Chile. ¿Por qué? Porque el chileno agarraba a los varones Se lo lleva. y los metía al servicio militar y se los llevaba a Chile. Y los obligaba a servir a Chile. Así es. O sea, imagínense eso. El invasor que estaba acá en la zona encontraba un varón y decía, tú te vas al cuartel tanto, y te mandaban a donde sea. Muchos de ellos intentaban fugaban o se iban. Pero era llevarte ¿para qué? Para chilenizarte. Sí. El papá estaba en esa etapa. Y la mamá en la sierra se quedaba con los niños. Embarazada, dijo. Estaba embarazada la mamá. O sea, son momentos terribles que se vivieron. Sí. Las situaciones que se dieron en ese contexto de chilenización. Y que yo, lo digo así, creo que la estamos abandonando en el tema histórico, de recuperación de información, de administrarla, de difundirla, de hacerla llegar a la gente. Por eso es que mi pregunta era eso de Cabañero, porque no solamente debemos difundir esta parte de la historia, tenemos mucha riqueza. Mira, este histórica. libro, este tomo 25, ¿no?, de materiales para la historia de Tacna, cautiverio, campaña publicitaria 1925-1927, tiene 500 páginas. 500 páginas de información solamente sobre estos dos acontecimientos. Entonces, es importante, por ejemplo, los estudiantes de historia de la Nacional, este libro lo tienen que tener, pues. Si quieren conocer un poco más, al margen de las otras publicaciones y de este libro también de los sucesos, ¿no?, de Arica y Tacna del 1927, pues tienen que, no solamente escuchar a los profesores. Yo soy profesor 22 años en la universidad, en la UPT. Entonces, no basta que el estudiante escuche al profesor Fernando. El estudiante tiene que leer, el estudiante tiene que preguntar, tiene que incluso cuestionar al profesor. ¿Y cómo lo va a hacer? Leyendo y estudiando. Es la única forma. Es la única forma, sí. Bueno, les agradezco algo más, César. Sí, solamente ante la preocupación de Jesús, si estamos estoy tras el director de educación, Yuri Mejía, para que implemente una en la directiva, porque no se va a quedar en ordenanza. ¿Hay director? Claro. ¿Hay director? No sintamos tras él para A ver, el gobierno regional va a dar una ordenanza de qué? Para la enseñanza de lo que es, en el primer año va a ser inclusión de campos temáticos de historia y geografía de Tacna dentro del área de ciencias sociales. A partir del 2027 se va a ocupar 1 hora de la libre disponibilidad. Este es por la premura del tiempo, que ya estamos acabando el año, ¿no? Entonces, pero ¿quién lo implementa? Lo tiene que implementar la Dirección Regional de Educación a través de una directiva en la cual va a decir cómo se ejecuta. ¿Cómo se ejecuta? Porque la idea política la del gobierno regional, pero el sector es quien debe darlo, cómo se va a ejecutar, los presupuestos, qué se va a hacer o qué no se hace. Para eso hay profesionales dentro del campo de la educación, ¿no? Bueno, siquiera la región hoy debería estar allá en Chayaviento, haciendo alguna actividad. No ha hecho nada. Sí, sí. Ni la región, esto es provincia, ¿no? Esto es provincia de Tacna. Claro. Estamos en Tarata, en provincia. No, esa cabecera pertenece al distrito de Pachía. Ya, Claro, dentro de la provincia de la Tacna. provincia de Tacna, Provincia de no es Tacna, la distrito de provincia de Pachía. Tacna, no es la provincia de Región, Tacna. provincia, distrito. Y vuelvo a repetir, ¿no? Estos hechos que nos sirvan no para pensar en el pasado, ¿no? Olvidémonos, la historia no solamente es pasado, sino es para entender el presente Eso es y lo proyectarnos principal. al futuro. Eso es lo principal, porque ¿qué ganamos? Sabiendo que Alfonso Ugarte agarró su caballo y se lanzó del morro, que Miguel Grau se sacrificó, Bolognesi dijo pelearemos hasta quemar el último cartucho, si no nos sirve de nada para ahora. Eso Incluso es encontrar en esa lista nuestra familia, Claro, es a importante, nuestros- ¿no? Para que nos ayude a sentirnos esa pertenencia. a que quienes tenemos a esta estuvieron acá en tierra. Tacna resistiendo. Y quienes nos sentimos parte de esta tierra, pues no vamos a cometer las atrocidades ni los latrocinios que se cometen pues a nivel gubernamental, ¿no? Bien, gracias a ambos. Gracias.